Nada. Aquí ya tengo a nuestro primer invitado, precisamente, que se conecta en la mañana de hoy para el análisis de temas importantes como país, siempre muy gentil. Don Fernando Aramburu Porras fue precisamente el ministro de Economía y Finanzas y de Planificación y Política Económica. Y vamos a conversar con él inmediatamente. Encienda la cámara y el micrófono en la mañana de hoy. Antes, ¿ya lo tenemos? Ahí está. Precisamente, don Fernando, buenos días, gracias por estar aquí con nosotros. Buenos días, Álvaro. ¿Cómo estás? Estaba bien, yo aquí un poco preocupado porque este nuevo escándalo que ha surgido es sumamente delicado, el tema de jugadores de fútbol amañando partidos y que hoy uno de ellos está preso y los otros están con medida cautelar. Y el presidente de la Federación de Fútbol dice claramente que esto apenas es la punta del iceberg. Y para muchos, quizás esto sea, eso no importa, eso es otro tema más. No, señores. Este es un tema muy delicado porque muchos de estos atletas, deportistas que llevan la bandera del país en el pecho, representándonos, son modelos para nuestros niños y para nuestros jóvenes en algún momento. Y que ahora jugadores de fútbol estén siendo procesados por la justicia, por tramposos. Esto es sumamente delicado también. Bienvenido, don Fernando. Bien, gracias Álvaro, gracias. Sí, otro escándalo más. La corrupción permea. Cuando hay corrupción a los niveles altos, eso permea hacia los niveles medios y bajos. Es lamentable que en el deporte panameño, sobre todo en el fútbol, el cual se ha desarrollado en los últimos años con mucho éxito en Panamá, ha venido creciendo la afición y la calidad del deporte. Veamos que eso está sucediendo también. La corrupción de los jugadores para vender partidos, para amañar resultados, cosa que no es exclusiva de Panamá, quiero decirles. Esto es un tema que se vive en otros países, incluyendo los países europeos, pero hay que combatirlo porque eso daña el deporte, malogra, y la palabra es malogra el deporte, que es una fuente de vitalidad y de progreso para la juventud. Los jugadores, como tú bien dices, son mentores, son ejemplos a seguir de parte, sobre todo en el béisbol, en el fútbol aquí en Panamá, para la juventud. Muchos ven la manera de progresar personal y familiarmente a través del deporte, como ellos ven en los grandes jugadores de béisbol y de fútbol que estamos teniendo. O sea que es importante que este caso, que sirva de ejemplo, que se castigue a los culpables y a los que los han inducido, porque detrás de cada jugador hay una persona que ha sobornado. Entonces, por lo tanto, tiene que llegarse hasta el final de las consecuencias y dar un buen ejemplo para que no se repita. Don Fernando, ayer fue ratificado finalmente el director de la Caja de Seguro Social, Dino Moon. No tengo ninguna duda, a título personal, de que Dino Moon tiene las características, la capacidad, la preparación, el deseo, la vocación, el compromiso para asumir un reto de esta naturaleza, que creo que es uno de los retos más difíciles de la historia actual que vive el país. Sin embargo, cuando se habla de sacrificios, con los que yo coincido que vamos a tener que hacer, también me pregunto, pedir sacrificios a un pueblo que ha visto cómo muchos políticos y empresarios se han llenado los bolsillos con los recursos del Estado y no hay nadie prácticamente en este país tras las rejas por corrupción y que se le haya exigido devolver lo robado. Entonces, hablemos de esto, don Fernando. Bueno, amanecemos con un tema de corrupción
de escándalos, ¿no? Bueno, en el tema del Seguro Social, primero felicitar al señor Dino Mon, a quien conozco, una persona de buena reputación. Él es un profesional, un actuario. Él ha sido administrador gerente de varias empresas aseguradoras. Entiendo que ha sido de Mafre y también de ASA, creo, o Aseguradora Mundial, perdón. Sí. O sea que tiene experiencia en administración justamente de compañías de seguros, compañías que manejan riesgo. Sabe, conoce del análisis y conoce de la parte administrativa. O sea que encaja muy bien en lo que más está haciendo crisis hoy en día en el seguro, que es el programa de pensiones y validez y muerte, lo que se conoce como IBM, que ha llegado a un punto crítico donde ya los políticos no pueden eludir la toma y enfrentar la realidad y tomar decisiones que van a ser dolorosas, van a tener un costo político alto, porque definitivamente lo que sea, la medicina que sea que nos tenemos que tomar no va a ser agradable, no va a ser un Alka-Seltzer, va a ser una medicina más fuerte, probablemente una operación, algo que tengamos que hacer para poder balancear el déficit que tiene estructural, porque no es un déficit coyuntural, es simplemente no se está recaudando lo suficiente para hacerle frente al gasto de pensiones del Seguro Social. O sea, de 300.000 personas que viven de esto, todos mayores, me incluyo, no sé si tú estás, Álvaro, en ese grupo, creo que no estás todavía joven, no te has jubilado, pero bueno, pronto lo estarás. En 4 años, doctor. Bueno, yo te calculé 58, mira qué casualidad, yo estaba pensando que tenía 58. Bueno, te llevo algunos añitos, pasan volando, quiero decirte. Llega uno a esta edad, yo tengo 73 años, aunque no parezca, ¿no? Oh. Y uno se jubila, y lo curioso es que uno, de acuerdo al sistema actual, uno aporta durante sus 25 o 30 años de vida laboral, aporta lo suficiente para cubrir 10 años de jubilación. En los años 50 eran 5 años que uno vivía después de jubilarse, 5, 6, 7 años, y entonces el seguro estaba balanceado, pero ahora vivimos 20 años después de jubilar los hombres y 30 años las mujeres, y estamos pagando solo para 10. O sea que la diferencia alguien la tiene que pagar. ¿Quién la está pagando? La juventud, los jóvenes, los que vienen atrás, ustedes que me están viendo y viendo. Pero ¿qué pasa? Ya no nacen tantos jóvenes, la demografía cambió, la pirámide, que era una pirámide totalmente triangular, se ha vuelto más achatada y aparece un edificio. O sea, en vez de haber 7, 8 jóvenes por cada jubilado, ahora hay 4 o 5 y van decreciendo. ¿Eso qué ha producido? Ha producido un déficit de caja. O sea, no entra dinero para poder cubrir los gastos. Y esto se cubría anteriormente con las reservas del seguro. Pero ¿qué decía la ley? La ley decía que las reservas tenían que ser por lo menos 2,5 veces el monto de pensiones anual. Entonces, ¿qué pasa? Eso no se cumplió. La directiva del seguro y el gobierno, los gobiernos de turno, no tomaron las medidas, escúchese bien, no tomaron las medidas necesarias para mantener esa regla. A tal punto que hoy en día las reservas desaparecieron, son cero. Entonces, hacerle frente a este pago de aproximadamente 1.700, 1.800 millones de dólares anuales, o sea, estamos hablando de 150 millones mensuales aproximadamente que hay que pagar, no se pueden cubrir con los ingresos, los pocos ingresos que se están recibiendo. Porque además, acordémonos que en el año 2005 se hizo una reforma donde se creó 2 sistemas, el sistema mixto y el sistema de beneficio definido. El sistema mixto, todos los que tenían 35 años, hace 20, 18 años, entraron al sistema mixto. Por lo tanto, el sistema de beneficio definido no está recibiendo nuevos participantes, nuevos contribuyentes. Por lo tanto, no hay quien provea, no hay quien dé dinero. Eso se sabía. Y para cubrir ese déficit
el gobierno se comprometió en poner 400, 500 millones por año, cosa que tampoco hizo. O sea que hay falta de parte y parte, pero sobre todo por el incumplimiento del gobierno central de proveer con los recursos suficientes a la caja del seguro. De todas maneras, a pesar de eso, hubiera habido el déficit, porque te digo, como te explico Álvaro, la demografía cambió. Otra cosa, no solamente es muy generoso el sistema, como te dije, tú aportas para 10 años y gozas de jubilación para 20 o 30. O sea, hay un desbalance. Dos, las inversiones que hace la Caja del Seguro Social con las reservas dan muy poco rendimiento. Lo único que tienen son depósitos de plazo fijo en el Banco Nacional o la Caja de Ahorros y bonos del Tesoro. El promedio de rendimiento de las inversiones del Seguro Social de Panamá son las más bajas de Latinoamérica. Perú, Chile, el mismo Costa Rica, Colombia tienen rendimientos del 6-7% y Panamá del 2-3%. O sea, ese es otro problema que hemos tenido. No se han administrado los fondos en forma adecuada, no se han hecho las inversiones con la rentabilidad que requiere para que estas reservas crezcan en el tiempo. O sea que estos son elementos que han contribuido a la crisis que enfrentamos hoy en día. Esa es la mala noticia. La buena noticia es que sí hay soluciones. Son dolorosas, pero no es mortal. O sea, el diagnóstico no es esto es un cáncer mortal y usted tiene 6 meses de vida. No. Usted tiene una enfermedad grave, hay que hacer una operación delicada, va a haber dolor, va a haber costos para usted y su familia, pero hay vida al final del túnel. Tenemos que ajustar las condiciones con las que nos jubilamos y tenemos que hacer un nuevo sistema que sea sostenible en el tiempo, dadas las nuevas realidades demográficas que tenemos, donde ya no hay suficiente juventud para sostener a los mayores de edad que jubilados. Entonces, por ahí hay voces ayayeras que dicen, bueno, juntemos los dos sistemas. El sistema mixto sí acumuló reservas entre 5 y 7 mil millones de dólares. Entonces, juntemos los dos sistemas y usemos ese dinero para paliar, hacerle frente a las jubilaciones del sistema de beneficio definido. Eso no es factible. ¿Por qué? Explico. El sistema mixto es un sistema, como dicen, mixto. Hay dos componentes. Tiene hasta 500 dólares. Los aportes que se han realizado son de beneficio definido, pero pertenecen al cuentaviente. Y la segunda parte, arriba de 500 dólares, lo que usted aporta, Álvaro, eso va a una cuenta de ahorro individual. O sea que fusionar los sistemas tiene dos problemas. Primero, está usted expropiándole a los individuos el dinero aportado en los últimos 20 años o 19 años. Está usted haciendo uso de un dinero que no le pertenece. Segundo, no resuelve el problema, porque unir los dos sistemas y volver al sistema anterior, al 2005, de beneficio definido para todos, viejos y nuevos, lo que nos da es nos da un aire hasta el 2030. Pero en el 2031 ya volvemos a enfrentar déficits y mucho mayores. Se duplican prácticamente los déficits que tenemos. O sea que es pan para ahora y hambre para mañana. O sea, eso no es solución. Los otros que dicen, bueno, que el Estado aporte más y le haga frente al problema. ¿Qué significa eso? Estamos hablando de 1.500, 3.000 millones. En el año 2030 ya son 2.000 millones. Se llega a un pico de 7.000 millones en el año 50. Eso requeriría el déficit total actual, acumulado hasta el año 75. Estamos hablando entre 60 y 70.000 millones. El tamaño del PIB. Eso implicaría una reforma fiscal de mayor envergadura. ¿Quién va a pagar eso? El mismo pueblo. O sea que al final del día el puerco tuerce el rabo por donde usted lo vea. Hay que reformar el Seguro Social y hay que reformar el fisco nacional. Porque además de esto encontramos al fisco con un déficit estructural del 3 o 4%.
Hablan de 4,5. Yo digo, bueno, entre 3 y 4%. Estamos hablando de 3.000 millones de dólares. 3.000 y piquillo millones de dólares de déficit, más los 1.000 y pico. Estamos hablando de 4.000 millones de dólares, Álvaro. ¿De dónde va a salir esto? Tiene que haber una reforma fiscal. Y en la medida que no reformemos el seguro, la reforma fiscal va a ser mayor, mayúscula. Y el golpe a los contribuyentes va a ser muy fuerte. Y el manejo político que va a tener que hacer el gobierno del señor Mulino, del señor Mulino, José Raúl Mulino, va a tener que ser malabarismo, porque no va a haber forma de justificar esta reforma. O sea que, como te digo, tenemos que ponernos serios. Este es un país de grandes posibilidades, pero tenemos que ordenar la casa, tenemos que poner nuestras finanzas en orden. O sea, usted, imagínese en su casa, tuviera estos problemas de flujo de caja, que no puede hacerle frente a sus gastos. Entonces hace un ajuste de gastos, pero además tiene que poner a trabajar a la señora y usted ponerse a trabajar doble turno para poder hacerle frente. Y una vez que usted ordena sus finanzas personales, usted se vuelve sujeto de crédito nuevamente y los bancos lo ven con buenos ojos. Y buscan ser socios suyos porque usted ha demostrado tener disciplina y tener gobernanza. Esos son los dos peligros que tiene Panamá. Gobernanza, que no podamos hacerle frente y no podamos mantener la estabilidad del país, que estas reformas provoquen disturbios y conflictos sociales como los que tuvimos el año pasado, que separó la economía, un daño enorme. Hay que evitarlo a toda costa. Tenemos que dialogar los panameños, tenemos que ponernos de acuerdo cuál es la solución, buscar una solución consensuada, no tratar de imponer. Mi mensaje al sector privado, a los trabajadores y al gobierno: no tratemos de imponer una solución, busquemos una solución holística que incluya el problema fiscal del gobierno central, que implica revisar exoneraciones, subsidios, incentivos fiscales, planilla, toda la entourage, la palabra es entourage, que tienen la Asamblea, los ministerios, la Secretaría. Reducir el tamaño del Estado a mediano plazo. Está muy gordo, está pesado, obeso, burocrático. O sea, es una carga para la sociedad. El Estado panameño se ha convertido en una carga para la sociedad. Tiene que volver a ser ligero, delgado, eficiente, ágil. Eso hay que cambiarlo, porque eso nos va a llevar a la ruina. Y no podemos justificar un país tan pequeño como Panamá, tan hermoso, tan lleno de posibilidades, con un canal ampliado, con los mejores puertos de América Latina, la mejor zona libre de América Latina, con el mejor sistema bancario de América Latina, con todo eso, con un sistema logístico que es la envidia de todos los países. México nos quiere imitar, Colombia nos quiere imitar, Perú nos quiere imitar, y nosotros aquí gastando a manos llenas, haciendo uso del dinero que no es nuestro, corrompiendo a los deportistas, corrompiendo a los diputados. ¿Hasta cuándo? Hay que poner orden, señor Mulino. Cuenta con nuestro apoyo en eso. La mayoría de los panameños queremos que el gobierno sea decente, transparente, que haya orden, disciplina y ahorro, que haya austeridad, disciplina y justicia. Eso es lo que está pidiendo el pueblo. Lisbeth Calescano. Buenos días, don Fernando. Hablando un poco y pensando en esa solución holística que usted propone y que menciona de cara a quizás disturbios, incomodidad por parte de grupos o algunas personas o ciudadanos que quizás no les gusten algunas iniciativas para resolver este tema. Quiero comentarle que ayer tuvimos aquí a un docente que es representante de una asociación de profesores que nos mencionaba que para ellos, o más bien para este grupo o algunos grupos, era innegociable el tema de modificar las medidas paramétricas. Y escucho algunas de las recomendaciones que brinda, que es justo reducir el tamaño del Estado como tal, pero ¿qué otras soluciones o hacia dónde nos dirigimos justamente
para evitar disturbios que, como todos sabemos y como todos identificamos de cara a lo que ya vivimos el año pasado, obviamente en nada nos beneficia? ¿Hacia dónde tenemos que llevar esa negociación para que todos los que están en la mesa tengan la apertura de escuchar las posiciones de todos los que están allí sentados? Bueno, va a ser muy difícil, va a requerir mucha mano izquierda por parte del moderador, en este caso el gobierno, el que va a moderar esto. Son tres partes, son el gobierno, el sector privado, las empresas, que son las que aportan. O sea, ¿quiénes pagan la cuenta del seguro? Las empresas y los trabajadores, son los que aportan. En el caso del IBM, los trabajadores ponen 9.25, creo, y los empleadores 3 puntos, o sea, es 13,5, más un porcentaje del decimotercer mes, da 15%. O sea, 15% del salario de los trabajadores a nivel nacional es el aporte que se hace al IBM, al programa de invalidez, vejez y muerte, que a su vez, como hemos explicado, está dividido en el sistema mixto, que son todos aquellos que tenían 35 o menos hace 20 años y que están ya a punto de jubilarse, muchos de ellos. A partir del año 30, 31 se empiezan a jubilar. Y las mujeres antes que los hombres, por la edad de jubilación, 57-62. Y el sistema antiguo o anterior, que es de beneficio definido, que se está extinguiendo, pero que llega hasta el año 70. O sea que todavía queda mucho por pan por rebanar para que se jubilen los últimos de ese sistema. Y ese es el sistema que tiene crisis, el sistema de beneficio definido. Entonces hay que tocarle las variables. ¿Cuáles son las variables? Las variables son el aporte que hace el trabajador y la empresa. En este caso me inclino yo a proponer que sea la empresa que aporte más, no se toque al trabajador. En esto, ¿cuál es el aporte que tiene que hacer el trabajador? Bueno, el trabajador tiene que aportar más cuotas, más años. No es justificable hoy en día con que uno con 20 años se jubile, no. O sea, eso, ustedes antes a los 62 años se iba para su casa a una hamaca, o a una mecedora, pero hoy en día a los 62 años, mira cómo está Álvaro, está a punto de estar nuevecito, jovencito. Yo tengo 73 años, estoy pelado, yo me siento fuerte, yo sigo, estoy trabajando todavía. Entonces, no se justifica como antiguamente, hace 40 años, 50 años. O sea, este sistema se creó en el año 50, 40 y pico. Bismarck, de Alemania, cuando la situación era, la gente vivía 60 años, 65 años, a lo mucho 70. Ahora la gente vive 80, 85, 90, hasta 100. Ojalá podamos vivir 100, pero no nos podemos, ya no podemos cargarle la mano al seguro. O sea que hay que aportar más años. Hay que jubilarse un poquito más como lo ha hecho Costa Rica, como lo ha hecho Colombia. La mayoría de los países ya están en 65 años. Otra cosa que, aunque no les guste a algunas damas, pero es la realidad, las mujeres viven más que los hombres. Entonces, ¿cuál es la justificación de que se jubilen a menor edad? Yo pienso que eso también hay que discutirlo, hablarlo, conversarlo. Sí. Tenemos que ser equitativos y hay que poner todos. Esa es la parte que se le va, que creo yo que los trabajadores, incluyéndome, debemos aportar. Por otro lado, el gobierno tiene que aportar la diferencia. O sea, del nuevo sistema se va a producir, de las nuevas reglas, se va a producir un déficit que va a tener que cubrir el gobierno. Pero ojo, eso tampoco es gratis. El gobierno va a tener que voltearse y decirle, porque el gobierno es un mero administrador de la cosa pública. El gobierno no tiene árboles donde sale el dinero sale de los impuestos. Entonces, en la medida que nosotros hagamos una reforma tímida, los efectos, o sea, los déficits van a continuar. Y el gobierno va a tener que aportar más. Y eso tampoco es factible. Tiene que ser, lo que salga de aquí, tiene que ser un programa factible ante los ojos, primero, de la sociedad panameña, que es la que va a aportar, y los ojos internacionales, ojos que nos están mirando. La comunidad internacional, que es la que financia nuestro desarrollo, nos está mirando y está diciendo, a ver, cómo estos panameñitos vietnamitas van a resolver sus problemas. O se van a agarrar a golpes, o van a salir a la calle, a cerrar calles, prender fogatas, trancar los negocios, la Panamericana, etc. O sea, esta es una familia que no se pone de acuerdo. Ahí todos jalan para su lado y no hay manera de que conversen y arreglen los problemas.
Entonces nos van a castigar peor, porque vamos a dejar de ser sujetos de crédito y ahí sí va a venir problemas de verdad como hubo en Grecia. Acuérdense del ejemplo, por favor, documentense, busquen lo que pasó en Grecia. Hubo que cortar las pensiones a la mitad. Lo que usted recibe, a partir de ahora va a recibir la mitad. Hubo que despedir un porcentaje de suficientes ingresos para hacerle frente a los gastos corrientes y a los gastos con el capital. O usted quiere que el gobierno se pare y aquí no haya más escuelas, más centros de salud, más carreteras, más transporte, más seguridad. O sea, nosotros necesitamos arreglar este problema de una manera razonable. O sea, decirle no a las medidas paramétricas es irracional y eso es atrincherarse en su covacha, en su cueva y evitar, o sea, esto tiene que tener un diálogo, señores. Esto requiere reforma de parte y parte. Y bueno, ahí viene la otra parte. Nos quedamos con el sistema antiguo o nos dirigimos o trasladamos la gente joven, no los que están por jubilarse, pero los más jóvenes, 45 años, 50 años, y los movemos hacia el sistema de ahorro individual, de tal manera que el gobierno le reconozca, esta es la propuesta del CONEP, que el gobierno le reconozca a las mujeres y a los hombres de menos de 50 y 45 respectivamente, un bono por todo lo que han aportado en su carrera laboral y ese bono, el dinero, entra a su cuenta individual y a partir de ahora comienzan a ahorrar, hay un incentivo, hay un tercer pilar donde lo que él ahorra adicional a la cuota obligatoria del 10%, lo que él ahorra, va a su cuenta individual y la empresa pone una contrapartida pari passu, que se llama, similar, para incentivar el ahorro en nuestra población. Y que, bueno, cada uno se va a tener que jubilar. Esto va a tener que ser así, no hay otra manera. Cada uno se va a tener que jubilar por lo que aportó en su vida laboral. Ya que pedirle a los jóvenes que carguen con uno, ya no hay tal juventud. Además que hay una cantidad de informales. Los jóvenes hoy en día trabajan por su cuenta, ya no quieren estar en planilla, ya no quieren trabajar por muy poco. O sea que también está sucediendo eso. Ahora, ¿qué hacemos con los más pobres? Los que no cumplen con suficientes cuotas para tener una jubilación decente o para jubilarse. Bueno, ese es el primer pilar. A eso hay que crear un fondo tipo 120 a los 65 para que darles una jubilación mínima que sea estimado en $250, para que por lo menos tengan ese aliciente y la sociedad sea solidaria. Ese pilar se está proponiendo que lo pague, lo financie el sector público, el gobierno. Ese pilar de solidaridad. Y hay un aporte también de los otros jubilados. Pero bueno, ese es en pocas palabras a dónde se va a encaminar esta situación. Ahora, por supuesto, el sector laboral va a tener su propuesta y va a tener que conversarse también. Al final es una mesa de 3 patas y esa mesa hay que equilibrarla. No hay una cuarta pata, son 3 patas. Doctor, ya para cerrar, porque sé que tiene compromisos importantes. Oye, Álvaro, no he parado de hablar, usted no ha hablado nada. No, es que me estoy ilustrando con todo lo que está planteando. Sí. Pero, y los oyentes también, lo último, se habla de una opción que sería, y que es inevitable, el IVA o ITBMS, incrementarlo y que ese incremento vaya directo a la caja de seguro social. Y lo otro que planteo, viendo lo que escriben algunos de los que nos sintonizan a esta hora, es hay tareas, hay profesiones, trabajos que son muy duros, no son iguales a quien trabaja en una empresa, en una oficina, y es el trabajo de campo, el trabajo de construcción. Ese trabajo pudiera buscarse un mecanismo para que esas personas se jubilen a una edad más temprana. Bueno, mire, don Álvaro, esto ya he explicado, el futuro de los sistemas es un sistema donde usted se lleva lo que aporta. Ya pedirle a la generación más joven, a los otros colegas, compañeros, que le subsidie a usted una jubilación temprana, eso, créanme, eso ya no va a ser posible. Los que trabajan en profesiones más duras van a tener
que por lo mismo que trabajan en profesiones más duras, recibir más compensación en su vida laboral y por lo tanto contribuir más a su cuenta individual. Bueno, el tema del ITBMS yo no lo veo con buenos ojos, ¿sabes? A mí me parece que pedirle al pueblo, el ITBM golpea al pueblo. Nosotros tenemos el ITBM más bajo de Latinoamérica y bueno, dirán algunos, podemos subir un par de puntitos, llevarlo al 10% y eso, pero eso es un paliativo, porque el ITBM recauda 1.500 millones aproximadamente, 7%, o sea que esos serían 500, 600 millones, el tamaño de la mina, para poner un ejemplo. Pero eso golpea al pueblo. Yo estoy proponiendo, esa es una propuesta mía personal, que le he hecho al ministro Chapman, a este gobierno, lo he dicho en muchas ocasiones. Nosotros tenemos que todos pagar impuestos a la renta. O sea, el que gana, que pague. Y entre más gana, más pague. Entonces, ¿por qué? Porque tenemos que ser solidarios con nuestro país. Tenemos un país con estabilidad política, rico, con buen clima, con buena seguridad, lleno de oportunidades. Aquí viene la gente de Nicaragua, Venezuela, Colombia, Perú, hasta España a hacer la patria. Y les va bien, les va mejor. Esos señores están pagando impuestos a la renta. Todos esos informales, 750.000 informales. ¿Por qué no están pagando impuestos a la renta? Hay maneras de que ellos, no digo que paguen más, que paguen lo que les toca. Y no solamente sea la planilla. Y todas esas empresas que viven de exoneraciones y subsidios. Porque las exoneraciones son subsidios. Los regímenes especiales, las zonas libres, etcétera, etcétera, etcétera. El 50% del país no paga impuestos, Álvaro. ¿Hasta cuándo? Y muchas de esas empresas que no pagan usufructúan el patrimonio, el recurso más valioso que tiene el país, que es la posición geográfica. El nuevo canal, donde invertimos 6.000 millones de dólares para subirle el valor. Y ese aumento de valor de la posición geográfica lo están usufructuando unas empresas que no pagan impuestos a la renta. Entonces, no podemos justificar. Yo creo que antes de subir el ITBM, debemos revisar todas esas exoneraciones. Ahora, tampoco medidas absolutas. Como en los subsidios también hay que revisarlos. O sea, hay que revisarlos uno por uno y ver si amerita continuar con ese subsidio o continuar con esa exoneración. ¿Cuánto me rinde? ¿Cuánto le rinde a la nación esa exoneración? Muchas de esas exoneraciones tienen 20, 30, 40 años, 50 años de vigencia. ¿Hasta cuándo? Las exoneraciones se dan para atraer inversiones. Una vez que estas se realizan y maduran, se acaba la exoneración. El subsidio se da para apoyar un grupo social a que salga de la pobreza. Pero eso no es eterno. Eso tiene que tener fecha de cumpleaños. Entonces, tenemos que ponernos serios en todo esto, Bárbara, porque estamos jugando con la plata del pueblo. Estamos decidiendo si le meto la mano al bolsillo a usted o no, y en qué medida, para poder sustentar en la economía, en la nave de la nación, poder tener una educación de calidad, salud de calidad. Ayer estaba yo en el Santo Tomás, que cumplía 100 años. Qué maravilla de hospital público. Ojalá que todos fueran como el Santo Tomás, con esa mística que lo convierte en el referente de la salud panameña. Después de 100 años que el doctor Belisario Porras lo hizo, lo creó, contra viento y marea. O sea que, señores, esa es la realidad. Hagámosle frente sin temor, no tengamos miedo, que hay una luz al final del túnel. Don Fernando, muchas gracias por esta oportunidad de conversar con usted. ¿Qué radio, perdóname, qué dial eres tú? Estamos en la típica 104.5 en el canal 104, de YouTube. ¿Y cuánta sintonía habrá habido esta mañana? Pues para saludar a todos los oyentes, aquí con mucho cariño, siempre aquí donde el amigo Álvaro Alvarado, allá de Chitré, de la tierra de Azuero, de la tierra de los hombres duros y valientes. Gracias, Fernando. Bendiciones.